ya estaban protegidos contra H1N1, así que la mayor afección fue en niños y en personas jóvenes. Muy bien, la pandemia española de 1918 fue, como les comentaba, la pandemia de que más mortalidad se tiene conciencia, ¿no? Y fue aquí donde ya se empezó a ver mecanismos de protección, que es esto, evitar saludar y cosas así, a partir de acá. Lo que nosotros recordamos fue 2009 con H1N1. La que sigue, si recordamos, esta pandemia ocurrió en nuestro país, en un pueblillo que se llama La Gloria, ubicado en Veracruz. Ahí fue el punto cero, donde se registró el primer caso. Esto sucedió en marzo de 2009. Como vemos, estas son, los colores, el negro, fueron los que tuvieron más casos reportados, confirmados mediante laboratorio. Sin embargo, quien más mortalidad tuvo fue el Distrito Federal, con 38 muertes en ese momento. Recordemos que fue los reportados, ya que para agosto de 2010 la CDC dejó de dar seguimiento a todos los casos de influenza, ya que básicamente era una pandemia. Llegó al nivel 6 en junio del 2009. ¿Qué es esto? En más de 2 continentes había contagio persona a persona. Después de eso, la CDC dejó de dar seguimiento, ya que era imposible cuantificar cuántos estaban contagiados. La que sigue, por favor. La CDC tiene etapas o niveles para estratificar la importancia o la gravedad de una pandemia. La que sigue, por favor. La que sigue, en junio de 2009 llegó a fase 5-6, que es el grado más alto de una pandemia que da la CDC. Sin embargo, en agosto de 2010 dejó de dar seguimiento y ya pasó de ser una pandemia a ser un virus habitual con un comportamiento estacional como cualquier otro. Así que a partir de agosto de 2010 se levantó la alerta y se dejó de dar seguimiento al virus H1N1. Si bien hay muchos más virus, hago hincapié en este porque fue el que puso en el mapa la influenza con mayor importancia. Antes sabíamos de la influenza estacional, el virus A, el virus B. Sin embargo, después de esta fue que se tomaron medidas pertinentes. La que sigue, por favor. Si bien, actualmente sí se sigue dando un seguimiento en cuanto a qué países tienen mayor porcentaje de casos positivos. En cuanto a estos, México tiene de un 11 a 20% de casos positivos de influenza. ¿Qué es esto? Que hasta un 20% de la población es seropositiva para influenza. ¿Qué es esto? Que en algún momento tuvo influenza estacional o H1N1. ¿Sí? Los virus que actualmente predominan es el A mayormente, de hecho en casi todos. Si vemos, África es el que mayor seropositividad tiene a nivel mundial. La que sigue, por favor. ¿Y qué nos dejó esta pandemia? 214 países afectados, 61 millones de infectados en Estados Unidos. En Inglaterra se dice que hasta 1 de cada 3 niños es seropositivo. ¿Qué es esto? Padeció influenza, ¿no? Eso no quiere decir que haya muerto o algo más, ¿no? En Estados Unidos, más de la mitad de la población tuvo influenza, ¿no? La menor afección, como les comentaba, fue en mayores de 65 años. Eso por la pandemia que ocurrió en 1957. La que sigue, por favor. Si bien actualmente, de hecho hasta noviembre 3 de 2018, la CDC siempre lleva seguimientos. Actualmente el virus que más se ha aislado es el influenza A, H3N2, seguido del H1N1. No es que se haya erradicado, ¿no? Simplemente que ya su comportamiento es como cualquier virus estacional, de hecho el virus B, que era estacional previamente, es el que menos se aísla actualmente. La que sigue, por favor. Sin embargo, no todo ha ido hacia la mejoría. A partir de los años, la mortalidad en niños pequeños ha ido en aumento. Si vemos, de 2015 al 2016, los reportados fueron 94 niños en relación a este año, que fueron 185.
Esto, pues, de acuerdo al corte de la CDC, pues apenas lleva pocas semanas, por eso solamente llevan reportados 2. Aún en cuanto a los avances que se han tenido, de hecho, hay un nuevo antiviral que es el Viroxavir, que se acaba de aprobar hace 2 semanas por la FDA. Hablaremos más adelante de esto. Solamente para recordar lo que era la definición de un caso sospechoso o un caso confirmado. Recordar que casos confirmados solamente se hacían por reacción de la polimerasa en cadena en tiempo real. Tal vez por eso el Instituto Federal de México fue de los que más diagnosticó por la infraestructura que tiene, ¿no? La que sigue, por favor. Muy bien. Lo que nos atañe el día de hoy mayormente, pues, es el tratamiento. ¿Qué armas tenemos para atacar a este virus? Y lo principal, ¿en qué momento hay que darlo, ¿no? Eso es prioritario. Se dice que si el paciente ya tiene 2 días de inicio de los síntomas, aún cuando nosotros le demos antivirales, el ciclo de la enfermedad va a ser el mismo y no vamos a impactar en nada en ese paciente. Hay estudios que dicen que el mayor impacto se da cuando se da dentro de las primeras 6 a 12 horas del inicio de los síntomas. Realmente eso es muy difícil. Se han hecho estudios en los cuales la mayoría de las personas acuden a un consultorio o a un médico después de los 2 días, hasta 3 o 4 días después, cuando realmente ya no se debe de hacer nada, porque la mayoría de la población siempre nos pide medicamentos, ¿no? Recordemos que desgraciadamente estamos en una cultura en que si tú no das medicamentos eres malo, ¿no? Muchas veces enfrascándonos o cayendo en ese tipo de pacientes, damos medicamentos sin que esto le dé algún beneficio. Y recordar que ningún medicamento es inocuo, o sea que ningún medicamento es inocuo, ni el agua es inocua, ¿no? La que sigue, por favor. Antivirales, básicamente tenemos a 2, ¿no? Inhibidores de neuraminidasa y adamantanos. De estos, oseltamivir, que es el que más conocemos, que es el por vía oral, zanamivir, que es inhalado, y peramivir, que se autorizó solamente durante la pandemia de influenza, que es intravenoso, 500 miligramos 2 veces al día, por 7 días, en lo que se administraba en pacientes graves. Adamantanos, como amantarina y rimantarina, realmente no están recomendados para el tratamiento de influenza. Eso derivado de que hay demasiada resistencia. Si recordamos, los adamantanos, su mecanismo de acción es mediante inhibir la proteína M2 solamente de la influenza A, solamente actúa sobre influenza A. Los inhibidores de neuraminidasa actúan sobre influenza A, influenza B. Sin embargo, con un pequeño cambio en un solo gen, la proteína M2 puede cambiar y volverse resistente. Por eso, la que sigue, esos no están recomendados como tratamiento de influenza. Hay muchas preparaciones para gripe común que vienen con amantarina, si recordamos, ¿no? Realmente pues no sirve para nada, ¿no? Ahora bien, Viroxavir es el nuevo antiviral, se aprobó en febrero en Japón, el 24 de octubre fue aprobado por la FDA. Su mecanismo de acción va a ser diferente a inhibir la neuraminidasa y vamos a hablar un poco más a fondo de él, que es realmente lo actual que hay en tratamiento para influenza. La que sigue, por favor. Muy bien. En cuanto a su mecanismo de acción, los inhibidores de neuraminidasa lo que hacen es, son análogos del ácido ciálico. El ácido ciálico es necesario para la replicación viral. Si recordamos, el virus de la influenza mediante una proteína de membrana se une a la proteína de la pared celular. Esos viriones se replican dentro de la célula. Para salir requieren de ácido ciálico. Los inhibidores de neuraminidasa son análogos del ácido ciálico. Al ser análogos compiten contra el receptor, evitando la reproducción posterior. No evitan la infección, evitan la reproducción de viriones. Bien. La que sigue, por favor. La que sigue. Muy bien. La que sigue.
Dentro del tratamiento y profilaxis en el 2009 fue cuando se dieron las pautas en cuanto a los antivirales que teníamos que dar. Si recordamos, que realmente tuvimos en la República Mexicana fue oseltamivir, 75 miligramos 2 veces al día, con 5 días y como profilaxis por 10 días. En el paciente crítico hubo muchos estudios en el cual dieron 150 miligramos de oseltamivir. Sin embargo, eso no se demostró que tuviera mejoría o disminución de mortalidad en los pacientes. Zanamivir lo que cambia es la presentación. El zanamivir es por vía inhalada, 10 miligramos 2 veces al día, igual por 5 días. Igual, el mecanismo de acción es igual. La vida media es aproximadamente de 8 a 12 horas. Pero básicamente tiene la misma eficacia que los oseltamivir. La que sigue, por favor. Pero bueno, vamos a hablar de valoxavir. Este es un inhibidor oral selectivo de la endonucleasa que bloquea la proliferación del virus al inhibir la síntesis de ARN. Igual, actúa en el segundo paso de la replicación del virus, igual que los oseltamivir. Sin embargo, el mecanismo de acción es diferente. En febrero de este año pues, fue aprobado en Japón, ¿no? Fue evaluado básicamente por 2 estudios, el Capstone 1 y el Capstone 2, pero ¿qué demostraron? Que disminuía la duración de los síntomas en relación a placebo. El Capstone 1 lo que hizo fue evaluar contra placebo y contra oseltamivir. Fue mejor que placebo, pero no fue mejor que oseltamivir. Lo que sí demostraron ellos fue que disminuía la detección del virus infeccioso. Con oseltamivir fue de 72 horas y para valoxavir de 24 horas. Eso sonaba muy bien porque el tiempo en el cual el paciente podía infectar a las demás personas se disminuía. Pero pues bueno, vamos a ver qué tanto fue cierto ya in vivo esto. La que sigue, por favor. Pero bueno, realmente es un avance porque realmente en cuanto a medicamentos todo es costo-beneficio. Realmente ningún medicamento está fuera del mercado o dentro del mercado si no es por negocio. Mientras el oseltamivir te cuesta aproximadamente 17 euros en el estudio que hicieron ellos, el valoxavir pues va a estar costando alrededor de unos 120 euros, ¿no? La diferencia pues es demasiada, ¿no? Y vamos a ver si ese costo realmente lo vale en cuanto a los beneficios que te da. La que sigue, por favor. Bueno, este es básicamente ¿cómo se llama? La mercadotecnia del valoxavir. Te dice, pues primero y solo, ¿no? Solamente necesitas una sola dosis de valoxavir como tratamiento. La semivida es de 96 horas, así que solamente ocupa una sola toma como tratamiento. Tal vez este sea como que la mayor ventaja que te va a dar el valoxavir. Es el primero en su clase, ¿no? Realmente aquí te dice que fue evaluado contra los pacientes que fueron resistentes a oseltamivir, esto por el mecanismo de acción. Pero esto lo dice, no hay ningún estudio que haya evaluado su eficacia en pacientes con resistencia, a pesar que ellos te lo dicen, ¿no? Bueno, que fue el primero aprobado por la FDA, ¿no? Eso en los últimos 20 años. Vamos a ver por qué mecanismo la FDA aprobó el valoxavir, que es un mecanismo que solamente se utiliza con medicamentos cuando estamos en etapa de crisis, con pandemias severas o cuando no hay otro medicamento que ofrezca eficacia en cuanto a tratamiento para una enfermedad grave, cosa que no es el caso del valoxavir. Bueno, que es el primero que inhibe la replicación viral mediante una enzima, bueno, mediante la endonucleasa. La que sigue. Pero bueno, la evidencia, ¿qué nos dice del valoxavir? Su aprobación se basó en 2 ensayos aleatorios que compararon el valoxavir contra oseltamivir y placebo. Si bien venció a placebo, no venció a oseltamivir. Así que si yo pienso dar valoxavir para disminución de los síntomas, realmente no va a ser mejor que oseltamivir.
No venció el placebo en un subgrupo de pacientes en Estados Unidos mayores de 20 años, que van a ser principalmente los que mayormente lo van a comprar, ¿no? Recibe una revisión prioritaria. ¿Qué es esto? Una revisión que solamente se da para medicamentos en los cuales considera mejoría significativa o eficacia al tratar, diagnosticar o prevenir una condición grave. Pero eso no fue el caso de Valocavir. Y al igual que el oseltamivir, este medicamento no fue estudiado en pacientes graves. Fue estudiado en pacientes con enfermedad similar a influenza no complicada. Realmente la vía por la cual se aprobó y más llama la atención en época invernal, pues va a sumar un gran negocio para el FDA. Si el oseltamivir ha recaudado billones de dólares y Roche solamente después de 4 años logró liberar toda la información de oseltamivir y realmente al final no resultó ser ni tan bueno ni tan inocuo, ¿no? Pero pasaron 4 años para que no pudiéramos saber eso. Ahora, ¿cuántos años van a pasar para Valocavir, ¿no? Ya que hayan hecho todo el negocio? La que sigue, por favor. Bueno, a pesar de que el mecanismo de acción en relación a oseltamivir es diferente, realmente no se ha traducido en un beneficio adicional. Recordemos que muchos medicamentos in vitro, ¿qué es esto? En estudios bien controlados en ratas o conejos dentro de un laboratorio, demuestra mejoría, pero cuando ya se traslada a humanos, eso no pasa. Y ese es el caso con Valocavir. Y bueno, todo esto avala el hecho de que realmente, en cuanto a costo-beneficio, el precio que vas a pagar no es el adecuado, ¿no? La que sigue, por favor. Pero bueno, el principal pilar o bastión que tenemos para tratar de influencias son los antivirales, pero no es el único, ¿no? Ha habido algunos tratamientos coadyuvantes que se han estudiado tratando de mejorar la sobrevida en pacientes graves. Bueno, y de estos han sido básicamente 3: estatinas, esteroides y claritromicina y naproxeno. Las estatinas, por sus efectos pleiotrópicos, realmente se han estudiado en una gran gama de enfermedades, de pacientes con sepsis, pacientes con eventos vasculares cerebrales, pacientes con infarto, pero realmente no en todo se ha demostrado que sean adecuados. La que sigue, por favor. Y bueno, en cuanto a estatinas, el estudio más grande que hay es la acción de estatinas disminuye la mortalidad en pacientes con influenza confirmada. La que sigue, y pues básicamente es un estudio que se realizó en muchos estados, ¿no? Ahora bien, y qué encontraron ellos? De los 3.000 pacientes que ellos encontraron, 1.000, menos de la mitad fueron enrolados hacia pacientes que se le dieron estatinas y la otra mitad a los que no. Y ellos encontraron básicamente una cosa: que si bien las estatinas podían ayudar a la disminución de la mortalidad, si ven los ratios de 0.59, que es esto, una disminución bastante importante de la mortalidad, que es un mecanismo protector, pero también te dice que debe haber más estudios para comprobar esto. ¿Qué es esto? Y en resumidas cuentas, podemos darle estatinas a pacientes críticos y en los cuales confirmemos que tienen influenza. La que sigue, por favor. Esteroides. A los esteroides ha habido igual muchas patologías en las cuales utilizamos, ¿no? Si bien la indicación que más da son en pacientes con enfermedades reumatológicas, ¿no? Lo hemos estudiado pues, para el dolor, igual para tumor encefálico, para lesiones de columna, y pues también para pacientes con sepsis, pacientes con choque séptico, y pues influenza no fue como que la excepción. La que siguió fue Cochrane, pues hizo un estudio realmente bastante grande, se fue a buscar entre todos los medios de búsqueda médica,
Y ellos encontraron 19 estudios con 3.459 individuos. Realmente pues es bastante grande. Si recordamos, la mayoría de estudios no abarcan a veces no más de 100 a 200 pacientes. Y ellos encontraron realmente un aumento de la mortalidad, ¿no? Con un factor no protector del 3.6 de los ratios. ¿Qué es esto? Más del doble de mortalidad y de complicaciones cuando se dan esteroides a cuando no se dan. Así que en este tipo de pacientes hay que evitar los esteroides. Muchas veces, hablando del paciente ambulatorio, para disminuir los síntomas, a los compañeros tienden a dar esteroides. Porque sí, si bien los síntomas se alivian mucho más rápido, las complicaciones posteriores son muchas más severas. Así que hay que evitar dar esteroides en este tipo de pacientes. La que sigue, por favor. Muy bien. La eritromicina y naproxeno. Este es un estudio controlado, aleatorizado. ¿Qué es esto? Tiene un bastante buen nivel de evidencia. El problema es que solamente se hizo en un solo centro, en el cual comparó oseltamivir solo contra fiebre terapia. Oseltamivir más naproxeno más oseltamivir. Muy bien. Daba 200 miligramos de naproxeno y 500 miligramos de eritromicina solamente durante 2 días. Los resultados realmente son muy interesantes. Ellos encontraron solamente 217 pacientes en 2 años. La que sigue, por favor. Perdón, atrás. Muy bien. Lo que encontraron fue que disminuyó la mortalidad con una P de 0.01, ¿no? Disminuyó el ingreso y la estancia en terapia intensiva. La duración media de hospitalización se redujo de 3 días a 2 días en el grupo de tratamiento en combinación. El análisis multivariado mostró que el tratamiento combinado fue el único factor independiente que se asoció a una menor mortalidad a los 30 días, con un ratio de 0.06. Eso es bastante importante. Realmente el problema de este estudio es que solamente fue en un solo centro. Aun cuando el volumen de pacientes no es nada despreciable, tendría que haberse más estudios para poder aprobarlo. Al final, los autores concluían que muchas veces damos antihistamínicos como parte del tratamiento, a veces por 5 o 6 días, que es lo habitual, ¿no? Así que el dar un tratamiento por 2 días realmente no va a aumentar la frecuencia de complicaciones y puede ser benéfico para ellos. La que sigue, por favor. Y bueno, complicaciones. La más temida, pues es el SIDA, o el síndrome de insuficiencia respiratoria aguda, antes llamada del adulto, ¿no? La que sigue, por favor. Y bueno, esta imagen dice, bueno, yo empecé pues como una gripa, ¿no? Pero mi vida casi termina pues con AIDS o con SIDA. Y es la verdad, ¿no? Realmente lo que mata a los pacientes es el síndrome de insuficiencia respiratoria aguda, ¿no? Lo que los lleva a una terapia intensiva y estar conectados a un ventilador, pues es esto. Y lo que los da mayor mortalidad, aproximadamente entre 40 y 80%, es esto, ¿no? Realmente, menos del 10% de pacientes con influenza tiende a complicarse. Lo habitual, lo normal, es que pase con una gripe casual y se termine. Pero los que no tienen esa suerte van a tener muchas complicaciones. La que sigue, por favor. Definiendo el síndrome respiratorio aguda, antes del 2010-2011, teníamos la que nos daba el Labs Network, que fue dada en 1998. Después de 2011, nos dan unas pautas mucho más certeras. En cuanto, una del tiempo. Antes no nos daban tiempo, ahora solamente debe ser una semana del inicio de una enfermedad aguda grave para considerarse SIDA. En cuanto a la imagen radiográfica, debe haber opacidades bilaterales por lo menos, que no sean explicadas por derrame o por un colapso de algún pulmón. El origen del edema no debe ser dado o condicionado por sobrecarga hídrica o por falla ventricular izquierda, por insuficiencia cardíaca, ¿no?
En cuanto a los grados, hay leve, moderado y severo, dependiendo del índice de Kelvin o de la relación entre el PO2 y la presión arterial de oxígeno. Si es entre 200 y 300, es leve, 100 a 200, moderado, y menor de 100, severa. Aquí quitaron un término que teníamos antes, que era el de lesión pulmonar aguda. Cuando era de 200 a 300, hablamos de lesión pulmonar aguda, de ahí la siguiente era de SIRA, y actualmente pues ya quitaron eso. La que sigue, por favor. Igual, lo mismo, la que sigue. Bueno, el pilar, así como el bastión del tratamiento de la influenza son los antivirales, el bastión del tratamiento del SIRA es la ventilación mecánica. No hay otro tratamiento que disminuya tanto la mortalidad como esa máquina que tiene al lado del paciente que hace la respiración por él. Muchas veces los intensivistas lo dejamos de lado, siendo el que le va a dar una mejor sobrevida y un mejor pronóstico a este tipo de pacientes. La que sigue, antes de este estudio, que es el agua material, nosotros ventilamos con un volumen de entidad aproximadamente de 10 a 12 mililitros por kilo. Ventilamos de 700 a 500 mililitros por respiración a los pacientes. Después de este estudio, lo que hizo evaluar 6 mililitros contra 12 mililitros, ¿no? Y vio que la reducción de la mortalidad fue dramática, más del 20%. Pocos estudios en toda la historia de la medicina disminuyen tan dramáticamente la mortalidad, ¿no? Realmente hay pocos estudios que cambien el curso de la medicina. Siempre nos dicen que debemos estudiar siempre porque la medicina siempre es cambiante, ¿no? Realmente la medicina no cambia tanto. Los estudios que cambian, para cambiar un tratamiento se requieren de años, o sea, de muchos estudios, son pocos. Lo que, si recordamos desde nuestra formación de cuando éramos estudiantes hasta ahora, realmente no hay muchos cambios, ¿no? Tal vez hay nuevos medicamentos que saca un laboratorio, otro laboratorio, otro laboratorio, pero sigue siendo el mismo, ¿no? O sea, el mismo nombre genérico. Muy bien, la que sigue. Otra de las armas que tenemos es la posición prona, el decúbito dorsal. Estamos acostumbrados a ver a todos los pacientes en decúbito dorsal, en todas las patologías, no todos los hospitales están acostados. Decúbito ventral o posición prona disminuyó la mortalidad de este tipo de pacientes de un 10 a un 13%. El problema con la posición prona es el tiempo que requiere, de 16 a 20 horas diarias de posición prona. Durante este lapso, el menor de todos los males es el edema facial, pero hay mayor índice de extubaciones, de paro cardiorrespiratorio, ¿no? Es muy difícil el ponerlos en esa posición. En otros países hay camas que se llaman rotaprono. Ellas solas se encargan de voltearlos. Actualmente aquí no hay ningún hospital que la tenga. ¿Aquí sí? Muy bien. El Proceva, que fue el que avaló este tipo de tratamiento, lo hizo en 466 pacientes. Lo hizo en el 2013. No es el primer estudio que lo hace. Antes de él ya habían probado la posición prona. Lo que les había fallado era el tiempo. Actualmente le hacían 8 o 12 horas y no impactaba en la mortalidad. Con Proceva, la disminución de la mortalidad fue de hasta el 16%, ¿no? ¿La que sigue? Los bloqueadores neuromusculares. De estos pues, conocemos varios bloqueadores. El que se utiliza en el SIRA básicamente es cisatracuyo. Es el único medicamento que se ha demostrado que disminuye la mortalidad en pacientes con SIRA severo, ¿no? Aun cuando la definición no entre, porque el estudio se hizo en pacientes con un índice de Kelvin por debajo de 150, durante 24 48 horas con bloqueadores disminuyó la mortalidad. La que sigue, por favor. Igual, ellos evaluaron 340 pacientes y la mortalidad de 90 días fue del 31% en pacientes con cisatracuyo contra el 40%. No llegó al 10%, pero fue una disminución pues, bastante grande de mortalidad. La que sigue, por favor. El óxido nítrico.
el óxido nítrico, en primera, recordar que no es una terapia de rutina, ¿no? No es un medicamento al cual todo paciente con SIRA o cuestiones respiratorias agudas le estamos poniendo, se lo pongamos solamente a pacientes que tengan hipoxemia refractaria. Es esto, que a pacientes que aún con ventilación mecánica protectora, confiados al 100%, no logremos una saturación arterial por arriba del 88%. Si a pesar de todo eso no logramos una oxigenación, le podemos meter óxido nítrico. ¿Qué mejora? Mejora la oxigenación, pero no disminuye la mortalidad. Hay pocos medicamentos que disminuyan la mortalidad de la terapia intensiva. ¿Por qué? Porque hay muchos factores que pueden estar enrolados para que un paciente disminuya su mortalidad. Y solamente está recomendado la hipoxemia refractaria. La que sigue, por favor. Ha habido muchos estudios que lo han evaluado. La que sigue. Pero realmente todos nos llevan a la que sigue. Todos nos llevan al mismo punto, que no disminuye la mortalidad. Siendo así, la mayoría de guías no lo recomiendan, a menos, como vimos al inicio, no tengamos otro método para mejorar la oxigenación, ¿no? Hace 2-3 años salieron 2 estudios pasados por el New England, en el cual se vio aumento de la lesión renal inducida por óxido nítrico. Sin embargo, ¿qué es peor, no? ¿Una hipoxemia continua o una lesión renal aguda, ¿no? Realmente, si nosotros tenemos a nuestro paciente con una hipoxemia continua, no solamente vamos a dañar el riñón, sino todos los demás órganos. La que sigue, por favor. Igual, ellos aquí fueron 14 estudios autorizados, controlados, ellos aquí fueron igual 1.300 pacientes, la mortalidad fue básicamente la misma, no disminuyó la mortalidad. La que sigue, por favor. ¿Qué nos queda? Lo que poco hacemos en México, a pesar de que somos de los primeros lugares, eso sí, ahí sí vamos muy bien en vacunación, ahí sí tenemos un 10, somos de los primeros lugares a nivel mundial en vacunación de toda la población. La que sigue. Y para prevención de influenza, pues lo que tenemos solamente, una de las cosas es la vacunación. Bueno, esta imagen me gustó mucho porque, bueno, dice, tú necesitas vacunación, primero, hay que responder preguntas, ¿no? Si eres humano, sí. Si no lo eres, bueno, aquí no se logra ver, pero te dice que básicamente que no lo necesitas, sabemos que sea roca, una planta de jardín, y pues bueno, entonces, pues, el autor pues, está sorprendido que puedas leer si eres algo de eso, ¿no? Si tienes menores de 6 meses, con mucha más razón, el 100% de niños menores de 6 meses debe estar vacunado contra la influenza. ¿Te gusta ir o salir a público? Igual, recordemos que el principal mecanismo de acción, bueno, de transmisión es persona a persona. También se puede transmitir por vía porcina o por vía aviar, ¿no? No son los más frecuentes, pero también hasta un 15% de los pacientes seropositivos para influenza tuvo convivencia o se contagió de un porcino. Recordar que H1N1 tiene aviar por 2 porcinos y un humano. Bueno, y si bueno, tú disfrutaste de esta charla, sí, pues bueno, recuerda que necesitas vacunación, ¿no? Hasta, Estados Unidos tiene más estudios, ¿no? Hasta 200,000 americanos han sido contagiados, bueno, hasta 40,000 pacientes a nivel anual pueden morir por influenza. Y recordar que la vacunación puede prevenir hasta el 90% de enfermedades por influenza. La que sigue, por favor. Y bueno, ¿a quién es más prioritario vacunar? ¿No? A pacientes que tengan entre 6 y 59 meses de edad, mayores de 50 años. Esto va a diferir de las que tenemos nosotros porque este es de Estados Unidos, ¿no? Perdón, pero es el que más escribe, ¿no? Si tiene alguna enfermedad pulmonar crónica, asma, neumonía obstructiva crónica, enfermedad cardiovascular, excepto hipertensión,
¿no? O sea, la importación por sí sola no le va a dar mayor riesgo, pero si tiene insuficiencia cardíaca, si tiene cardiopatía isquémica, sí hay que tomarlos en cuenta como personas prioritarias para darle prevención. Si tiene alguna enfermedad inmune, si está embarazada, obvio está, si es residente pues, de algún asilo o algo así. Sí, los nativos americanos y los de Alaska tienen mayor predisposición a contagiarse de influenza, ¿no? Así que ellos lo enrolan aquí. Y básicamente, pues nosotros, ¿no? Todo el personal de salud debe ser vacunado. Recuerda que somos, pues, primera línea. Todo el paciente con fiebre, todos va a llegar con nosotros. Difícilmente, a menos que se haya demostrado una pandemia, con todos los pacientes que llegan, nos ponemos cubrebocas, nos ponemos batas. Es algo que no pasa en el consultorio, no lo hacemos. Aún cuando somos mucho más propensos. En el hecho de la pandemia de 2009, mucho personal de salud falleció debido a la falta de vacuna. En su momento, las primeras cepas de la vacuna, hubo mucha reticencia a vacunarse, ¿no? Si recordamos, hubo asociación a Guillain-Barré con la primera vacuna. En su momento, yo para ese entonces, yo era, no me acuerdo si R1 o R2 de urgencias, pero algo así. Yo estaba en Veracruz, en el hospital en el que yo estuve, tuvimos hasta 10 pacientes con Guillain-Barré asociado a la vacuna. Eso es demasiado, o sea. Pero recordar que eso pasó, o sea, ya no es algo que esté pasando ahora, hay que vacunarse. Es mejor tener gripa a 3-4 días, ¿no? A terminar con un SIDA severo en un hospital intubado. La que sigue, por favor. Bueno, por mi parte es todo. Espero haber servido de algo. ¿Tiene alguna duda, alguna pregunta?